Y bueno, es turno de presentar al invitado. Hoy tenemos a un gran amigo de la casa que es Jimmy Cruz. Jimmy, bueno, lo conocemos más de 20 años y ha estado haciendo con nosotros el camino de la vida. Eh, es, Jimmy actualmente trabaja en una empresa de seguros tiene su trabajo y su residencia en Guayaquil, en la ciudad donde mayor cantidad de contagiados hay y en donde está el foco infeccioso más preocupante de lo que es el territorio de la República del Ecuador. Así que Jimmy, te damos la bienvenida. Esta es tu casa. Un abrazo y muchas gracias por estar aquí con nosotros y que cuéntanos cómo va ese día laboral, cómo tienes vos, estás en medio de reuniones, estás activo en el tema laboral. ¿Cómo va la cosa? Hola, queridos amigos, ¿cómo les va? Abrazo a Santiago, a Paul, Pedro. ¿Qué te puedo decir? El encierro aquí para mí ha sido llevadero, con la única persona que puede pelearse es conmigo mismo. Yo vivo solo, entonces para mí es un poco más tranquilo, digamos así, pero sí tengo mucho miedo porque en realidad Guayaquil es un sitio parece de guerra. Tú sales a la terraza y no ves a nadie, es un pueblo fantasma a partir de las 2:30 de la tarde. Entonces, te trae un poco de temor algunas cosas. Por naturaleza de mi trabajo he tenido que escuchar a algunas personas que ya están sufriendo este tema, este virus, y son temas desgarradores, la verdad que sí te asusta y te estás enfrentando por primera vez a algo que jamás te dio experiencia de nada, ¿no? Entonces, lo nuevo siempre te asusta, ¿no? Muchas gracias, Jimmy, de vuelta por estar aquí. Y bueno, vamos a ir conversando de este tema de la socialización. A ver, para hacer una idea del tema voy a hacer una introducción, le voy a darle el turno a mis compañeros. La idea es que desde que estamos encerrados, pues yo particularmente empecé el jueves pasado que dijimos, bueno, vamos a utilizar una aplicación esta que se llama el Zoom para encontrarnos y para empezar a chupar virtualmente, ¿no? Así que sacamos cada cual su trago, tal, después empezamos, y es algo que comenzado a hacer mucha gente, ¿no? Porque está comiendo en su casa, tiene ganas de hablar con sus amigos también tienen tiempo, tienen posibilidades y la tecnología lo está permitiendo. Además, esto evidentemente a nivel de familias funciona muy bien, familias que se ven completamente y no necesariamente con el tema de compartir socialmente con un trago, sino que para poder verse y compartir. Yo también estoy permanentemente haciendo videoconferencias con mi hermana, con mi mamá, conjuntas, con mi papá, mi hermana. La cena está haciendo permanentemente también, y esto no solo ahora, sino siempre, porque hemos vivido alejados, entonces lo tengo bastante bien cubierto ese tema. Pero mucha gente sí está descubriendo esta vida en las redes, esta vida y esta socialización por medio de las redes y las posibilidades que nos da hoy en día la tecnología de con una conexión a internet y no hay que pagar más, poder acceder a este tipo de tecnología en la que nos podemos ver y escuchar en vivo. Ahora, esto cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños y veíamos esa serie que se llamaba Los Supersónicos, lo veíamos con una cosa que hablaba sónico con las pantallas y decíamos ciencia ficción. O sea, eso es posible que no lo lleguemos a ver los humanos. Es ya Y la una esclavitud realidad. de Robotina, no te olvides, mi amigo. Ya tenía un robot, ya tenía una empleada que era robotina, ¿no? Y entonces al tema que esa ciencia ficción la estamos llegando a vivir. Yo particularmente siento que estamos viviendo en la Matrix, en esa película de los entonces hermanos, ¿cómo son? Wachowski, y que actualmente son hermanas Wachowski, y son transgénero y son personajes, pero la película brutal esa de que nos hablaba de una posibilidad de que el humano viva lejos de su cuerpo en una red, ¿no? Entonces, actualmente estamos ya en ese tiempo y bueno, cuando me toque mi intervención contaré un poco mi experiencia al respecto de esto. Yo empecé en el tema digital en 2001, 2002, esto no me agarra de nuevo, para mí es como estar en Disneylandia, o sea, un niño, porque estoy feliz sabiéndome mover, me gusta mucho el espectro y cómo se está dando. No pensé que iba a vivir la Matrix, pensé que eso era para unos 40, 50 años más tarde, pero la evolución ha sido bastante fuerte. Santiago, te doy el paso a ti. Sí, Pedro,
lo hemos conversado muchas veces también, ¿no? Con las plataformas que tenemos y que habitualmente estamos en contacto con la gente. Y siempre estábamos destinando este futuro a partir de esto, ¿no? De esta visión del sujeto encerrado, del sujeto frente a un computador y desde ahí como distribuyendo todos sus saberes, todas sus inquietudes, inclusive sus morbosidades, ¿no? Por el tema de la sexualidad siempre lo hemos tenido presente en estos, sobre todo con este tema de lo digital, donde uno además aprende a manejar la información a su libre albedrío, que quizás por ahí pasa en el de comunicación. Tú decías, Pedro, empezó la cuarentena y empezó la forma de encontrar la manera de juntarse la gente, ¿no? De seguir y continuar con su rutina social, de encuentros, sobre todo de bebida, ¿no? El sujeto andino es muy alcohólico, como que estamos refugiados en los grados etílicos, eso es lo que nos tiene de alguna manera también sosegados y nos permite vivir. Entonces, ahora el uso indiscriminado de esta red, ojalá algún momento no llegue a colapsar. Nosotros sabemos que cuando algo empieza a tener éxito, por una u otra razón, la vuelta se pone complicada, ¿no? Nos ponen un costo, hay alguna traba, alguna metida de pie. Así que mientras podamos ahora disfrutar de este maravilloso mundo, claro, o sea, ya es algún tipo de tasa, sí se inventarán. Pero mientras, como decía Pedro, Paul, Jimmy, estamos en ese tiempo de ahora aprovechar, o sea, si lo tenemos abierto, abracémoslo y ocupémoslo. Como les digo, o sea, también urge, ¿no? A veces las conexiones sí son necesarias, como tú dices, Pedro, el tema familiar, filial, cuando hay una distancia. Y la banalidad de los encuentros también a veces hacen como que mirarlo a estos juegos también de conversación y de comunicación de manera irresponsable, ¿no? Pero en estos tiempos ya les digo de apocalipsis y como ustedes saben, mi criterio siempre fue anárquico en relación a vivir una no sé, de que la existencia se replantee, ¿no? Y ahora estamos replanteándola, entonces para mí creo que es un buen momento de seguir metiendo la indisciplina para crear unas nuevas formas de convivencia. Entonces, bacán y bienvenidas a estas redes, muchachos, a lo bestia, poder verlos y mientras estén gratis a sacarles la madre. Yo realmente las detesto, hermanos. Les tengo que ser sinceros, detesto este tipo de encuentros. Es algo absolutamente abominable. Tengo 4 cursos que doy clases de esta manera y no le encuentro la razón y les quedo viendo a los muchachos como, puta, ¿cómo les voy a hacer leer hoy? Mañana me toca mandarles a hacer leer Lovecraft y pucha, y no les veo los rostros, o sea, les veo una foto ahí de los millennials o de los centennials ahí medio así como, pongamos la foto más guapa. Y aquí están mis notas, ¿no? Uno cuando está haciendo producción siempre está tomando notas, uno va escribiendo de lo que oye para poder construir un discurso medio razonable aquí. Primero, la idea de que el cerebro humano reacciona diferente frente a la máquina. Es decir, el rato que me prenden esta cámara, dejo de ser el negro Paul que ustedes me conocen y me convierto en un personaje que trata de ser medianamente simpático. Porque ustedes me conocen, o sea, para que yo pueda caer bien a la gente, tiene que pasar 2 o 3 citas previas. El primer impacto me dice que este negro es un insoportable gordo mamarracho que quiere saber todo. O sea, la verdad es eso. Y ese es un don súper chévere porque te dicen, pucha, recién llegas a tener amistad a la tercera vez. Yo por eso tengo pocos amigos, güey. Recién a la tercera vez ya dice, bueno, este man chupa, jode, conversa, tiene algo interesante que decir. Entonces el rato que te prenden la cámara, ¡pah!, cambiaste y hasta parezco ser simpático. Me niego a ser simpático. Claro, y ni gordo pareces ahí. Gracias, y eso me afecta más gordo. Entonces, la construcción de ese personaje público, ¿no? Que te hace mentir al resto y te hace parecer simpático. Luego está, y se habla de los simulacros, ¿no? Hola, nena, ¿cómo estás, belleza? ¿Qué tal? Esta es la nena, la Rebequita, que es parte de los días, de la belleza del sol.
pero también de las iras y las canas. Claro, por supuesto, ni digas. Y ahí se iba a tocar como padre, ¿no? El simulacro, el simular, el disimular, ¿no? Yo me toco todas las noches con el Paulo y me toca, hola, voy a decir hola, hola Rebeca. Ya, vaya donde la mamita. Como les digo, me toco siempre con el Paulo en las noches y el Paulo ya se va levantando 2 veces preocupado por el coronavirus, ¿no? Con terrores nocturnos, con pesadillas, se levanta mal. Y uno tiene que simular la cara y decir, oye, tranquilo, loco, no va a pasar, no pasa nada, aquí papá está súper bien. Se duerme y vos estás así sin poder dormir en el techo como hijo de puta, ¿cómo hago? ¿Por qué no vamos a poder salir de aquí 2 meses más, güey? ¿Cómo le sigo diciendo que todo va bien? Camiseta de Superman, por eso te apuesto, loco. Claro, puta, ahora ya tengo que empezar a simular 2 veces. Y para terminar, entonces, esta huevada del prenderte la cámara, de ver al otro, tratar de reconocer al otro, lo único que produce es un simulacro en la actitud humana, en lo cual existen un montón, y yo tengo acá un montón de estudiantes actuando, creyendo cómo tienen que ser, cómo deben ser, y cómo el profesor, o cómo sus compañeros, o cómo los amigos, la novia, el novio, los amantes quieren que sean. Y eso es lo preocupante y eso es lo aborrecible de todo este proceso, porque una vez que empiezas a simular, luego sales a la calle y no puedes parar de ser ese personaje. A ese miedo nos vamos a enfrentar. Jimmy Cruz es de Quito, pero por el tema laboral ha desarrollado su carrera en varias ciudades del Ecuador y ha estado en Cuenca y actualmente está en Guayaquil. Y quiero que nos cuentes un poco cómo es el tema, teniendo una hija mayor ya, nuestros hijos son un poco menores, ¿cómo es eso de cómo sirve la tecnología y cómo en tu vida el tema de la comunicación, principalmente con tu hija, ¿no? ¿Te sirve para permanecer más cerca de alguna manera, más allá de la distancia, o cómo es tu valoración al respecto de estas tecnologías? ¿Cómo puedes hacer un cuadro, Jimmy? Bueno, ¿qué te digo? Mi hija es una chica que está igual, súper metida en el tema de la comunicación. Y ella aprendió desde muy pequeña también a comunicarse por medio de diferentes redes, porque yo viví desde muy pequeño, desde que la Nati era pequeña en otras ciudades, entonces esta ha sido nuestra normal comunicación la mayoría del tiempo, pero justamente ayer chateaba con ella y me decía que han hecho diferentes grupos entre sus amigos, diferentes comunidades, llamémoslo así, para estar permanentemente conectados e intercambian algunas cosas interesantes. A mí me pareció súper chévere que ahora están intercambiando, qué sé yo, bocetos no sé, te mandan poemas, te mandan dibujos, te mandan cualquier tipo de cosas, intercambian. La necesidad de intercambiar algo está súper latente. Algo que normalmente face to face no lo hacían. Entonces, algo bueno vamos a tener que sacar de toda esta vaina. Yo, por ejemplo, al negro Paul lo veía muy rara vez en Quito, ahora tengo la suerte de verlo diariamente, a Santiago igual, a ti, Pedro. Entonces, algo bueno sacamos de esto, ¿no? O sea, de un poco, de alguna manera, estrechar lazos virtuales que tenemos que a nosotros, los que somos de la generación X, nos costó un poquito entrar, ¿no? Y un poco ubicarnos en el entorno. Pero de todo, bueno, me parece súper chévere. Tenemos un grupo que se suponía que íbamos a conversar, pero se armaron unos chupezazos increíbles. Ni estando en Quito lo hacíamos. Entonces, está bueno esto. O sea, de alguna manera algo bueno salió. Ver a los panas y sentirlos cerca, de alguna manera eso es lo positivo que yo veo de esta interconexión obligatoria. Y se pone una pregunta, además, porque todos estamos en una edad en la que aproximadamente estamos por ahí por los 40, un poco más arriba, más abajo. Pero somos la generación bisagra, esta generación que nos llaman la generación X, somos una generación bisagra en que
aprendimos del mundo analógico y somos unos, de cierta manera, responsables también de construir este nuevo mundo digital, porque los jóvenes actualmente consumen, son ya parte del sistema, pero nosotros como que tenemos esa posibilidad también de transmitir el antiguo mundo que existió antes de la parte digital. ¿Tú qué crees, Santiago, al respecto de eso? Pero antes, yo creo que la cagamos en los dos lados, Pedro, por ser esa vaina bisagra, ¿no? La cagamos por el mundo previamente digital, con nuestro Nintendo y toda esa vaina, y con el Crunch y con Nirvana, y luego la volvemos a cagar. O sea, hemos tenido la oportunidad de cagarlos en los dos sectores. Pero bueno, esa es mi parte negativa del día de hoy. Santi. Sí, y sabes que lo que pienso es de eso, ¿no? O sea, bueno, nosotros como bisagra, quizás, bueno, más bien como, como productores de este gran cambio, ¿no? Porque fuimos testigos, protagonistas del cambio. En narrativa seríamos ese yo protagonista que está contando la historia del cambio de tiempo, ¿no? Pero pensaba mucho en lo que Paul decía, y creo que es algo que sí hay que replantearse realmente, porque la palabra persona en griego significa máscara. Entonces, ya de alguna manera teníamos identificado que nuestra vida social iba a ser una suerte de máscaras que teníamos que usarlas cada vez que teníamos algún tipo de encuentro, ¿no? Entonces, la máscara para hablar con el padre, donde uno se porta un poco más fresquín, con el abuelito tiernito, con la máscara del tierno, con el compañero de oficina, quizás con la máscara del responsable. Y realmente creo que las máscaras un poco se aligeraban cuando uno estaba con los amigos, ¿no? Y estas comunidades que cuenta Jimmy, igual que ahora está viendo surgir con los muchachos, lo que va a hacer es juntar eso, juntar por conveniencia, ¿no? Por mi gusto. Pero la palabra, claro, por los intereses comunes, ¿no? Pero la palabra persona también cambia. O sea, ya esta persona asume quizás una sola máscara en la medida que es quien elige desde su virtualidad el contacto, pero, pero es una máscara igual virtual, ¿no? O sea, no es una cosa real, concreta, y la persona al final siempre la hemos entendido desde lo concreto, es decir, somos un objeto tangible, la persona era eso además, pero ahora ya además repensarla pensémosle como un ánima virtual, ¿no? Ya no el ánima de lo corpóreo, sino el ánima de lo virtual. Y cómo esta persona entonces ahora tiene que ser estudiada, cómo tenemos que analizar ahora al sujeto, cuáles serán las posibles trabas, porque esta vuelta al final nos va a dejar como decía el Jimmy, una enseñanza para bien y para mal, ¿no? O sea, pero lo que está quedando para bien al final, les decía, es que los cambios tenían que hacerse urgentazo. Yo Entonces, me quedo por eso. con esto que te decía Pedro de la bisagra, de cómo la cagamos antes y después. Me acuerdo que nos sentábamos y escuchábamos canciones, Versuit, escuchábamos también a Silvio, a Pablo, y siempre esta cojuda idea de la revolución, de cambiar el mundo, de cambiar nuestro entorno, de sacrificarnos, de putearle al Estado, etcétera. Y ahora veo y muestro la parte del simulacro estatal, de esta visión estatal de crear una imagen personificada en ciertos elementos y sobre todo durante la crisis, ¿no? Ayer veía a Juan Sebastián Roldán y a Martínez haciendo una cadena de medios de comunicación. Estos son ministros, para los que no saben de Ecuador, son ministros de Estado, ¿no? Voceros de Estado. Pero un adefesio de sujetos también, o sea, Sí, contar de que no tienen... Estos tipos, brother, están en nuestra edad. O sea, estos tipos son la bisagra, son los que tomaron la posta en el poder. Y maestro, ayer en Televisión Nacional se cagaban del miedo. Se cagaban del miedo. Tú puedes ver los rostros pálidos, sin saber cómo expresarse bien, sin una correcta forma de hablar, diciendo que iban a pagar 350 millones, que podemos o no podemos estar de acuerdo, que con el Jimmy ya discutimos eso en la mañana. Pero estos tipos se cagaban del miedo. Y el simulacro que te dan se les cayó al piso porque tú cuando les ves dices, perdimos. Si estos dos son los que guían el país, estamos en la mierda, brother. Estamos hecho leña. Entonces, claro, ¿cuál o sea, es el Paul... simulacro y esta bisagra que hemos tenido, loco?
La hemos cagado porque quisimos ser revolucionarios y también la hemos cagado porque los exitosos, los que han querido ser exitosos, los que creen que tienen el manejo del poder y del dinero, han replicado lo mismo que hacían antes, solo que ahora se postean en Facebook y en Instagram, me parece. Sí, un poco compartir, Paul. El tema es que yo creo que en el tema ya de las autoridades se vive una cefalía que podríamos rastrearla desde el inicio de la República mismo. El tema actual, te digo, es que al final nosotros dentro de ese protagonismo también tenemos un juego ahí, ¿no? O sea, es decir, tenemos unos guiones que contar y que escribir y que se van haciendo, ¿no? Como los que ahora estamos construyendo las tardes, gracias a las plataformas que puede construir el Perroso. Entonces, hay, estamos en esa posibilidad, es decir, no es energía inútil al final las cosas que están surgiendo con nosotros, al menos, ¿no? Piensa Paul, que uno de los ministros de algún momento compartió aula con nosotros y era triste, o sea, era el de los sujetos más enfermizos, pana, o sea, y por decirte una de las palabras más ligeras al describir, ¿no? Y otros sujetos que más bien estaban en el tema ese de ayudar, que estaban muy bien, que eran positivos del momento de ser buen amigo, colega estudiante, como Juanito Secaira, a quien se le manda un abrazo gigante, vive quizás la desdicha del arte, ¿no? Del poeta. Entonces, pero al final esa desdicha es su propia alegría, ¿no? Y yo te digo, la cara que ves de estos infelices del día de ayer y ese nerviosismo es el que llevan en su vida, ese es el cáncer que tienen que pagar por la irresponsabilidad de esas vidas lujuriosas, ¿no? En todo, en relación al dinero, al poder. Y mientras que a Juanito se lo verá siempre con su consuelo, ¿no? De poesía, que al final para todos nosotros es un aliento hermosísimo leerle, ¿no? Entonces, ahí podemos ver también una diáspora de lo que podría ser estos encierros desde la red, ¿no, Paul Einstein? Jimmy, yo quería llegar a otra parte, y era la parte laboral. ¿Cómo está funcionando a nivel laboral el tema este de redes, otra de las partes sociales muy importantes en nuestra vida? ¿Cómo ves, crees que realmente se está avanzando o realmente están haciendo simulacros para ver, para amagar, básicamente, amagar y justificar el tiempo? Esto es un amague completo, weón. Tiene un drible mejor que Messi. Esto no existe, loco. Tú te pones a ver, o sea, hablando del sistema de citas médicas per se, hablando del Ministerio de Salud Pública, esto es un caos. Es que nadie tenía previsto la avalancha que se nos está viniendo, nadie. Entonces, tenemos una plataforma electrónica, un internet que no llega a cubrir las necesidades actuales de los usuarios. Entonces, hay veces que tú te llamas a una cita porque sientes que ya tienes de pronto tienes fiebre, tienes los achaques de esta enfermedad, llamémoslo así. Los síntomas, y llamas al Ministerio de Salud Pública que se suponía te iba a dar una respuesta en 12 horas, y resulta ser que ahora te dicen, si llamas hoy martes, dicen, ¿sabe qué? El viernes, tome paracetamol y el viernes nos vemos. El viernes estás muerto, loco. O sea, tome paracetamol, pero en serio. Es un caso verídico. Entonces, loco, acá la única manera de poder curar esta vaina o salvarse es encerrarse y chatear con los amigos, loco. Eso es lo único que nos va a salvar. O sea, la plataforma aquí para que tú saques una cita médica no existe, no te ayuda, no va a valer, no vale. Es una realidad. Jimmy, tomando en cuenta los incidentes de la alcaldesa Viteri con lo de no dejar aterrizar el avión, que se le acusa por redes sociales también de que ha dejado entrar en cambio a pelucones y que se han ido a San Borondón y miles de cadenas. ¿Cómo mides vos el termómetro de redes sociales respecto a la opinión pública? ¿Qué piensa la gente en Guayaquil? ¿Cómo valoran esta situación? La verdad que aquí la gente está súper... el 80% de la gente acá está asustada ya por el número de muertes que hay. Tengo algunos amigos de aquí, de Guayaquil, que me han contado
que han visto sacar gente muerta de las casas. No sé si ustedes han escuchado ese tema también. Entonces, el número que te lanza el gobierno no resulta ser que no es el número real. Tienes un número quizás dos veces mayor, pero para no causar el caos y el miedo general, te mantienen números bajos, entre comillas, razonables. Entonces, la gente está asustada. Sin embargo, hay un 20% que es la que jode, rompe los huevos, jugando futbolito al mediodía, ahorita en el Guasmo, les ves, la otra vez enfocaron una piscina comunal en la mitad de la calle. O sea, tenemos... Pero Jimmy, yo tenía una pregunta al respecto, porque, y escribí justo un cuento al respecto, porque es súper fácil hablar así del pueblo, pero otra cosa es vivirte en Guayaquil los calores de enero, febrero, marzo, abril, en una casa en el Guasmo, con 5 o 6 personas adentro. O Tienes sea, toda la razón. se puede criticar al pueblo, pero pucha, dale una vida justa al pueblo para que no quiera salir. Porque cualquier ser humano, vos creo que puedes tener aire acondicionado, ¿verdad? Sí, Y sí, así sí. todo te debe estar muriendo ahí adentro, tienes que salir a la terraza de vez en cuando, ver aunque sea las calles desiertas. Respirar un poco de Entonces, corona, dices. ajá, y a lo que voy, quiero que les grafiques aquí, que ya nos queda poco tiempo, es qué es vivir en Guayaquil, porque los quiteños creemos que los guayaquileños están locos por salir, pero aquí nosotros tenemos una temperatura de 20 grados, bro. Justo hoy, en este momento, estamos en 33 grados, señoras y señores. Esto es un calor tenaz. Y lo que dice Paul tiene mucha razón. Claro, la gente a veces en su desesperación, no te puedes bancar 33 grados viviendo en un mismo lugar con techo de zinc. O sea, es una realidad. Claro. Pero tampoco también es como para que salgas a hacer chuta vacación de un momento en el cual debes tener un poco de conciencia y bancarte, de alguna forma, pero no puedes salir a la calle porque vas a matar a tus mismos compañeros. O sea, el tema no es alarmante, no es por tratar de causar alarma, pero es así la realidad. O sea, tú sales, te encontraste con uno que tiene el virus y llegas a tu casa y jodiste al resto de tu casa. O sea, es fácil como eso. Entonces, es una realidad, vuelvo a decir, yo creo que si es que todos llegamos a pasar este tema y esperemos que sea lo más rápido posible, si es que existiese un virus adelante, unos años más adelante, quizás nosotros ya tengamos algo de conciencia y podamos enfrentar de mejor manera esto. Esto nos ha cogido a todo el mundo, es mundial, ¿no? Ven cuánta gente murió en Italia, siendo países del primer mundo, tampoco estuvieron preparados, entonces, ¿qué se espera de Sudamérica, ¿no? O sea, que hay una inconsciencia generalizada por cualquier tema que pase, ¿no? Bueno, muchachos, nos quedan menos de 5 minutos, así que vamos a empezar cerrando. Primero despedimos con Paul, tu despedida final. Minutito. Gracias, Pedro. Despedirme, saludarle mucho a Andrés Astudillo, que nos sigue, a Álvaro Proaño, que nos manda felicitaciones, a toda la gente que nos está viendo en vivo o después, en cualquier momento, siempre nos están sintonizando y nos están mandando preguntas y sobre todo felicitaciones, porque si hubiesen preguntas le responderíamos aquí. Ha sido un gusto, resistencia, coexistencia, y después de esto, dejémonos de simulacros, los simulacros para Instagram, para Facebook. Cuando salgamos a la calle nuevamente y podamos abrazarnos, estamos nosotros. Un abrazo, gente, gracias. Un abrazo negro. Santi, la despedida. Sí, chicos, igual, desde este otro día más de encierro, escriban, como decía el maestro Páez, pregunten. A nosotros va a ser un placer leerlos y intentar con ustedes ir hilvanando respuestas. Por el resto, un abrazo, a cuidarse mucho, a continuar con el encierro. Pedro, Paul, Jimmy, muchas gracias. Un beso a los tres, gigantesco, y estamos prontos para seguir conversando de la vida. Gracias, Santi. Jimmy, tu despedida, muchas gracias por estar aquí. Como siempre, esta es tu casa y esperamos contar contigo un nuevo día para comentar cualquier otra cosa. Nos toque Bumburi. Y que quedó pendiente hoy día una demostración del huracán de San Blas. El huracán de San Blas, decían. El poniente Así que... No, gracias. Gracias a todos ustedes, gracias por la invitación. Qué bueno poder compartir un momento con ustedes. Me sumo a los deseos de
Santiago, cuídense, no salgan, quédense en casa, llénense de música, abracen a sus hijos, algo que normalmente, cotidianamente, la mayoría no hacía. Ahora sí tienen el chance, llénense de amor. La verdad que eso es lo único que nos va a salvar al final del día, lo que sea el flaco Spinetta, ¿no? Lo único que sale es el amor. Y esperemos que esto pase pronto y podamos tener la oportunidad de reunirnos todos otra vez y tomarnos un traguito en honor a la amistad que tenemos. Un abrazo a todos. Gracias, Jimmy. Dale. Cierro yo. Bueno, yo sobre el tema este de la socialización que se hace por medio del online, del internet, la red, quería hablar un poquito y en mi cierre y decir que cuando estamos en 2020, a mí me agarra esto con ya más de 15 años metido en el tema. Yo cuando terminé la escuela de periodismo en Argentina fue cuando terminó mi era analógica, fue en el 2000. Y a partir de ahí busqué esa necesidad digital. Me sentía un ser digital y una necesidad era esa necesidad que tienes de aprender cosas, era la que tenía sobre ese mundo digital. Así que vine a Europa y además de la especialización en la universidad, en la parte académica, comencé a vivir en una sociedad diferente al respecto de la comunicación, de las posibilidades del mail, del mundo digital, ya que tus currículums ya no eran a papel, sino que ya había un mundo más digital que lo que había en Latinoamérica hasta ese momento. Es decir, mis papeles del título de Buenos Aires fue firmado con mano y eran documentos en cuadernos a mano, y aquí ya todo era digital. Y cuando llegué a la universidad, primero me pasaron en la universidad, en la Escuela de Periodismo en Buenos Aires, era una escuela vieja, con una casona al antiguo 1940, y era muy romántico el tema, pero el momento ya de ejecutarlo era otro. Y aquí en Europa descubrí otro mundo. Y me va a quedar poco minuto en video, pero voy a terminar la exposición para los que nos ven en Facebook. Y tiene que ver con que ya me conecté aquí, llegué a la Universidad de Valencia y me dieron una Mac para mí, para empezar a trabajar, y me sentí en una autopista y dije, oh, ¿qué nivel? Aquí esto es lo mío. Y así empezó mi mundo, mi incursión en el mundo digital, y de ahí en adelante, tanto en las comunicaciones, han acortado, me han hecho más cercano a mi familia, mucho, me ha permitido estar mucho más cerca de mi madre, de mi hermana, tener una conexión mucho más fluida que la que había en Buenos Aires, que era una carta o llamar 5 minutos por Telecom o Telefónica, que había unas cabinas ahí que llamabas. Entonces me fue haciendo más cerca y me posibilitó también vivir en otros lados.